Un cordial saludo para todos los estudiantes del curso Introducción a la Filosofía Contemporánea de la Universidad del Valle, Cali, Colombia. Este es el plan B para hacer los cursos, dado que algunos compañeros no tienen acceso a Internet o no tienen computadores y están haciendo un esfuerzo para acceder a las clases comprando datos porque solamente disponen de celular, etcétera. Pues he decidido abrir este canal de YouTube y subir aquí entonces las clases. Eh, para el día de hoy correspondía en lo que hemos venido viendo, que pues valga la pena hacer un pequeño resumen. Hemos visto Kant, básicamente la lectura que ustedes tuvieron fue respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Estuvimos viendo no solamente el problema de la ilustración en Kant y por ende de la modernidad, el proyecto de modernidad, sino también algunos conceptos kantianos o quizá intuiciones kantianas, como por ejemplo la intuición del tiempo. El tiempo no es un concepto, como lo he dicho, es una intuición. El curso quería pues seguir ese delineamiento del problema del tiempo moderno, digamos, cómo la modernidad concibe el tiempo y por ende cómo esta modernidad, después de Nietzsche, con esta nueva concepción del tiempo, pues afecta la contemporaneidad, que es lo que nos convoca en este curso introductorio. Entonces, la forma vacía del tiempo en Kant como forma pura, a priori, intuitiva pero a priori, nos ha llevado a, a esta modernidad que concibe el tiempo, digamos que en autores como Hölderlin o Kleist experimentan este tiempo kantiano como forma vacía, como lo que he llamado yo el sujeto desgarrado, ¿no? Kantiano entre lo empírico y lo trascendental, y que desembocará por ahora de lo que llamamos del curso con Nietzsche, las críticas de Schopenhauer que ya vimos a Kant, y las críticas de Nietzsche, no solo a Kant, y también a Schopenhauer, que él considera su maestro, sino también a Hegel, ¿no? A la dialéctica hegeliana. Entonces, el tiempo en Nietzsche eh, va a ser el tiempo de lo intempestivo, o lo que él llamaba a veces lo intemporal, lo atemporal, lo inactual. Eh, de ahí el título de una de sus grandes obras, Consideraciones intempestivas, o a veces traducidas como inactuales, que es básicamente la idea de ya no actuar en función del tiempo, sino contra el tiempo, a favor, dice Nietzsche, de un tiempo futuro, ¿no? Entonces es la filosofía como crítica, como filosofía a martillazos. Eh, Hoy entonces, siguiendo este delineamiento del problema del tiempo, desde Kant, pasando por Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer y Nietzsche, hemos llegado a Bergson, Henry Bergson, muchas veces calificado como el Hegel francés, eh, pues sobre todo por su idea de la conciencia, ¿no? De que el tiempo para Bergson es el tiempo interno a la conciencia, conciencia, digamos que uno no encuentra, conciencia que define lo real y que uno no encuentra, por ejemplo, en Schopenhauer o en Nietzsche, ¿no? En Schopenhauer es la voluntad, en última instancia, digamos, lo que domina lo real, junto con
parte correlativa de la representación, y en Nietzsche, pues la voluntad de potencia. Pero en ninguno de los dos casos se habla de una conciencia. En Bergson, por el contrario, hay una conciencia interna del tiempo, o el tiempo más bien como el interno a la conciencia, que tiene un desarrollo pues en su propia filosofía y que en sus inicios empieza con una crítica fuerte al propio Kant. En su tesis de doctorado llamada El ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, de 1889. Entonces, la importancia de la noción de tiempo es importante para toda la modernidad, porque esta crítica de Bergson a Kant reside en que para Kant el tiempo, en tanto forma pura a priori, intuición, parte de la intuición como forma pura a priori, pues en última instancia era concebido como un medio homogéneo, ¿no? Como un medio abstracto, al ser una forma pura, y no como algo que Bergson llamará pues justamente real, ¿no? Lo real. O sea, el problema de lo real aquí entonces es correlativo al problema del tiempo, al problema de... y ahora al problema de la conciencia también, ¿no? Este tema de la conciencia es un tema común del bergsonismo, como se va a llamar, y de la fenomenología, que va a ser otro de los temas que vamos a abordar eh, en estas clases. Eh, por cierto, vamos a tener, si el Internet y las circunstancias no lo permiten, vamos a tener un primer acercamiento a la fenomenología a través de la exposición sobre el círculo de Gotinga, eh, que si no se puede a través de Google Meet, pues la recomendación es que se haga entonces un video como el que estoy haciendo y se suba a YouTube y nos compartan el link a todos y todos podamos ver la exposición, que como digo pues es o ha de ser de media hora. Igualmente, si el estudiante no dispone de algún programa o aplicación con la cual hacer el video para YouTube, pues yo les indicaré el programa que he descargado gratuitamente de internet con el cual estoy haciendo este mismo video. Bueno, cerrado este paréntesis, pues volvamos al tema y es el encuentro o las relaciones comunes entre Bergson y la fenomenología, sobre todo Husserl y su idea del tiempo, que residen en esta idea de la conciencia, ¿no? En esta inquietud por la conciencia. Eh, bueno, esto como valga como una pequeña introducción. En lo que sigue, pues vamos a vamos a seguir la exposición de diapositivas que tengo. En un primer momento, pues vamos a ver un poco la biografía de Bergson, su importancia, su lugar en la historia de la filosofía, y posteriormente vamos a abordar algunos aspectos de su obra, de su filosofía, de manera un tanto cronológica. Bueno, como digo aquí, Henry Bergson, de padre judeo-polaco y madre judeo-irlandesa, nace en París, se educa en el Liceo Condorcet y en la Escuela Normal Superior, y mantiene toda su vida relaciones estrechas con ingleses, entre ellos William James. ¿Por qué traigo esto a colación de manera directa? Porque así no lo parezca, para que vayan viendo que la historia de la filosofía es una historia de muchas conexiones, digamos, de muchas interrelaciones, de muchas, podríamos llamar, interafecciones.
Henry Bergson tuvo una influencia y una amistad muy fuerte con William James, el que se considera el padre del pragmatismo, el pragmatismo inglés, eh, que junto con Alfred North Whitehead, por ejemplo, y, y Peirce, o Peirce, creo que se pronuncia, pues caracterizarán lo que se llama pues el pragmatismo inglés, que, que en la historia de la filosofía pues es muy importante y que tomará otros aspectos, por ejemplo en Norteamérica con Richard Rorty, y que muchos le atribuyen a este pragmatismo pues eh, como siendo un poco la ideología del capitalismo, ¿no? Pero eso es más en sus desarrollos norteamericanos, digámoslo así. Pero en sus raíces, con William James, con Whitehead y con Peirce, pues digamos que su sentido era otro y para nada pues vinculado con el desarrollo del capitalismo. Sin embargo, históricamente pues sí tiene un lugar y una importancia. Entonces por eso lo menciono. ¿Por qué? Porque, a ver, digámoslo de manera directa y de entrada. Bueno, aquí viene algo que es un poco la metodología de estas diapositivas, de este proceder, y es que no me voy a limitar exclusivamente a lo que diga la diapositiva, a lo que ustedes ven en la pantalla, sino que voy a hacer muchos comentarios alrededor de esta diapositiva y pueden tomar, digamos, caminos, digamos, o direcciones que aparentemente se pueden alejar del contenido de la diapositiva, pero que tienen alguna relación. Entonces, pues lo que quería mencionar respecto a este tema del pragmatismo es que pues hay una crítica contundente en la filosofía de Bergson pues al concepto de inteligencia, así como él lo llama. La inteligencia en Bergson reúne lo que en la filosofía moderna se concebía como la razón, por ejemplo, o esa tendencia tan fuerte a lo racional que vemos y que hemos visto en las clases en Kant, en Hegel, pues que se habla mucho del concepto de razón, ¿no? Y es muy importante. Bergson hablará, pues como francés que es, más bien de inteligencia. Entonces, la inteligencia pues reúne todo este aspecto de lo científico, de lo matemático, de lo geométrico, de la física, ¿no? En general de la ciencia, ¿no? Entonces la inteligencia, de hecho William James tiene una frase que dice que Bergson le asesta un golpe contundente a la inteligencia de la cual ella no podrá volverse a levantar, para devolverle los derechos a la intuición filosófica, ¿no? A la filosofía como tal, en tanto que, eh, digamos, trabajo de la intuición, ¿no? Más de la intuición que de la inteligencia. Entonces, eh, esto está vinculado, por supuesto, con la vida del propio Bergson. Él hubo un momento, pues como vamos a ver aquí poco a poco, eh, pues él era un gran matemático y eh, él hubo un momento en su vida que tenía que decidir si inclinarse por la ciencia, en este caso por las matemáticas y la ciencia en general, o por las humanidades, la filosofía. Y él decide inclinarse por la filosofía y entonces de ahí viene pues todo su trabajo y su defensa, digamos, de la intuición, de este aspecto no tan rígido, digamos, ni tan cuadriculado, por decirlo de alguna manera, de la inteligencia, ¿no? Eh, em, esta inteligencia, entonces, como vengo diciendo, es una inteligencia práctica. La inteligencia, digamos, en Bergson por definición es inteligencia práctica porque se ocupa, digamos, de las necesidades, del reino de la necesidad, de las necesidades de la acción, de las necesidades vitales que exige la vida para su sostenimiento, para su
preservación, ¿no? De tal manera que la inteligencia se siente a gusto, como lo dice él mismo, en medio de lo que él llama el reino de la necesidad, que es la materia, ¿no? En última instancia. Ese asunto de la materia, ese tema de la materia, ustedes lo van a poder ver allí en el texto de lo posible y lo real, del libro que la versión que tenemos ahí se llama El pensamiento y lo movible, pero su traducción más exacta sería el pensamiento y lo moviente, en todo caso lo que se mueve. Eh, Allí van a ver una caracterización de qué es la materia en Bergson, que es un tema muy filosófico de hecho. Eh, bueno, entonces, no sé si ya lo dije antes, pero digamos el procedimiento de estas diapositivas, pues, creo que ya lo dije, es no solo ceñirse a la diapositiva, sino también comentar, digamos, cosas que estén relacionadas. Pues en este caso, William James, el pragmatismo, y lo que Bergson consigue como inteligencia práctica, que es algo que va a influir a los pragmatistas. Recuerden que si tienen preguntas, las pueden dejar allí en los comentarios del video, del video de YouTube. Eh, William James dirá a propósito de Bergson en una de sus cartas del 4 de octubre de 1908, un año después de la publicación de una de sus más grandes obras de Bergson, La evolución creadora, ¿no? Dice, es un hombre muy sencillo, pero qué genio intelectual. Tengo la fuerte convicción de que la teoría que desarrolla acabará por imponerse y que la época que vivimos será una suerte de viraje en la historia de la filosofía. Eh, digamos que, por ejemplo, hay hechos, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, que atestiguan o que demuestran lo que William James ya pensaba, y es las direcciones divergentes que van tomando, eso incluso se ve desde Kant, la ciencia y la filosofía, ¿no? Para Bergson la ciencia y la filosofía pues son colaboradoras, deben trabajar en común, en colaboración, pero para un científico, por ejemplo, como Einstein, con el cual Bergson tiene en vida eh, una discusión a propósito del problema del tiempo justamente, eh, pues digamos que los dominios son muy divididos, ¿no? Él le llama al concepto de tiempo de Bergson, que es la idea de duración, le dice, ese es un tiempo pero filosófico. O sea, la diferencia es metodológica, es de disciplina, digámoslo así. En cambio, el tiempo que él trabaja es un tiempo científico, ¿no? Es un tiempo rigurosamente científico. Y bueno, lo que se dice respecto a ese encuentro que está en un libro que Bergson en vida no quiso que se publicara, pero que la posteridad quiso publicarlo a pesar de su voluntad, el libro se llama Duración y Simultaneidad. Bergson lo que va a decir ahí es que, pues que no se le entendió, o sea que en últimas a él no se le entendió lo que él quería decir. Eh, y bueno, ese es como un comentario respecto a, a lo que dice William James, o sea, si ubicamos la filosofía como aquel dominio, aquella disciplina que está en el espíritu, digamos, o que tiene que ver con el espíritu, así como lo concebía Bergson y antes de él Hegel, tiene que ver con la conciencia, eh, pues uno diría que a ese nivel Bergson sí llevó a cabo un viraje, digamos, como dice William James, en la historia de la filosofía, pero digamos que científica y famosamente el que se impuso, entre comillas, incluso a nivel político, pues fue la teoría de Einstein, ¿no? La teoría de la relatividad.
Entonces ahí vemos también un tema muy importante en la contemporaneidad, y es el tema de la relación de la ciencia y de la filosofía con el poder. Es una relación pues diferente. Nosotros ya hemos mencionado algunos aspectos de este tema del poder en filosofía, con el caso de Michel Foucault, por ejemplo, y de la noción de voluntad de poder introducida por Nietzsche, ¿no? Y bueno, aspectos relevantes de su vida. Henry Bergson gana en 1877 a los 18 años el primer premio del concurso general de matemáticas. Valga decir aquí que ese era un concurso pues muy difícil, como todos los concursos franceses. No cualquiera pues se gana un premio de esos. Su solución del problema fue editado en el año siguiente en los Annales de Mathématiques y constituye su primera publicación. O sea que tuvo su primera publicación pues, en Francia a los 18 años, que le publican a un artículo en una revista así, pues es supremamente, eh, digamos, de mucho renombre, ¿no? Muy enriquecedor, digamos, para su carrera. Esta es una foto de la Escuela Normal Superior, ahí en París. Dice, después de algunas dudas a propósito de su carrera, oscilando entre las ciencias y las humanidades, opta finalmente por estas últimas y entra a la Escuela Normal Superior a la edad de sus 19 años en la promoción de Émile Durkheim. En la foto está Émile Durkheim, el sociólogo, de Jean Jaurès y de su amigo Pierre Janet, donde sigue los cursos de Émile Boutroux. Obtiene una licence en lettres, luego la agregación en filosofía en 1881 a los 22 años. Bueno, aquí yo no sé si ustedes están pudiendo ver la diapositiva. Voy a mover aquí espero pues que en el resultado final se haya movido el recuadro. Ahí lo estaré moviendo para que para que ustedes vean la diapositiva. Bueno, vamos un poco rápido con la biografía, detalle de la foto. Ustedes saben que en mis clases a veces pongo fotos y demás. Bueno, bueno, aquí vuelvo a bajar, bueno, a subir más bien. El mismo año en que obtuvo la agregación en filosofía fue nombrado profesor en el Liceo David d'Angers. 2 años más tarde fue trasladado al Lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Publica en 1884 fragmentos escogidos de Lucrecio, acompañados de un estudio crítico del texto y de la filosofía del poeta, obra varias veces reeditada. Bueno, uno, pues, ¿de qué le puede servir ver la trayectoria, digamos, de la formación de un filósofo, en este caso en Francia? Y es que, pues, se trata de algo bastante serio, de algo, pues, de una muy alta calidad, digámoslo así. Eh, digamos que cuando ustedes lean un filósofo francés, pues hay mucha fiabilidad, digamos, mucha confianza por la calidad, digamos, de la formación, ¿no? Bueno, sigo. Paralelamente a su enseñanza, Bergson encuentra el tiempo de adelantar trabajos personales. Escribe el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, que somete a juicio al mismo tiempo que una corta tesis en latín sobre Aristóteles, la idea del lugar en Aristóteles, para su diploma de doctor en letras que obtiene en 1889 a los 30 años de edad. Entonces, no sé si les había comentado en clases anteriores que en Francia, no, la verdad no sé desde cuándo, parece que es desde siempre, eh, toda tesis principal de doctorado tiene una tesis secundaria, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Foucault, para dar un ejemplo, su tesis principal fue la historia de la locura en la época clásica, y su tesis secundaria fue la traducción al francés de la antropología de Kant, junto con una introducción, pues, que muchos dicen que la introducción es más larga que el mismo texto que él tradujo.
del alemán en ese caso. Entonces, por ejemplo, en el caso de Gilles Deleuze, su tesis principal se llama Diferencia y repetición y su tesis secundaria se llama Spinoza y el problema de la expresión. Entonces, la tesis principal es como, por decirlo de alguna manera, como, como algo que tiende a su propia originalidad. El caso de Bergson, el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, él plantea algo absolutamente novedoso, que es la idea de duración, como la he estado mencionando, son cosas claves que quiero que ustedes retengan. La idea de duración es la tesis principal, digamos, de Bergson a través de toda su obra. Eh, por eso la idea de tiempo es tan importante allí. Después vamos a caracterizar qué es esta duración, ¿no? Que igualmente está en el texto que les dejé de lectura. Y, eh, y la tesis secundaria es sobre Aristóteles. En el caso de Foucault, la historia de la locura, pues, pues es de mucha originalidad. Es una tesis donde él plantea pues una nueva metodología de investigación. Es de absoluta autoría, digamos, originalidad. Y en el caso de Deleuze, pues diferencia y repetición pues, son conceptos, digamos, que él busca darles un nuevo sentido, una nueva, una nueva fuerza, digámoslo así, en el marco, pues, como él le llama a veces, del espíritu de la época o del aire de los tiempos, ¿no? Porque en su momento, pues, esos dos conceptos, diferencia y repetición, están muy de moda, ¿no? Digamos, por ejemplo, Derrida tiene su concepción sobre la diferencia, lo que él llama la diferencia, se ha traducido por la diferencia, y etcétera, ¿no? Digamos que, que es algo más, en el marco, digamos, de su época, él busca renovar esos dos conceptos. En cambio, su tesis secundaria es sobre Spinoza, ¿no? Es sobre algo que ya se sabe, ya no es tan original. En el caso de Foucault, pues es sobre Kant, entonces tampoco es muy original. Pero lo que yo quería decir era que pues tienen que hacer dos tesis, una tesis principal y una secundaria. Bueno, su tesis principal fue publicar el mismo año por el editor parisino Félix Alcan en la serie La Bibliothèque de Philosophie Contemporaine. Eso es de nuestro interés, la Biblioteca de la Filosofía Contemporánea. Eh, bueno, esta es la primera edición del ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Pues no sé si adelantar algo, pues sí, adelantemos algo ya sobre este texto. Creo que más adelante voy a hablar más específicamente sobre él. Pues la idea de Bergson es que el tiempo, o sea, él lo que le inquieta es, digamos, el carácter real del tiempo. Esa pregunta, esa cuestión ustedes la van a encontrar también en la lectura que les dejé, el texto que se llama Lo posible y lo real. Él dice, o sea, ¿qué es el tiempo real? ¿Para qué sirve el tiempo? ¿Para qué nos es útil el tiempo? O sea, si el tiempo es un mero medio homogéneo a través del cual medimos la sucesión de los instantes, de los acontecimientos, pues digamos que no tiene ningún efecto, no muerde sobre lo real, ¿no? Em, Qué pena si a veces ven como estas interrupciones así abruptas, sino que el programa con el cual estoy haciendo estos videos gratuitamente solamente permite grabar 15 minutos y toca que a, pues volver a abrir el programa para otros nuevos 15 minutos. Al final pues yo voy a unir todo esto a través de otro programa, otra aplicación. Bueno, entonces, si mal no recuerdo de lo que venía hablando, es eh, de la idea de duración, que es el tiempo interno a la conciencia, a una conciencia entonces que vive y no, como ya dije, se ve vivir, o sea, una conciencia que no, digamos, es exterior a sí misma,
lo que es exterior a sí misma de la conciencia, de la propia conciencia, es la inteligencia. La inteligencia, dice Bergson, es la vida vuelta, o sea, que se ha vuelto exterior a sí misma. Entonces, una pregunta que yo hacía en una clase pasada, ¿cómo es posible que algo como la vida, que algo que digamos que entre comillas es absoluto en el sentido pues de que es uno con ella misma, con todo, que es indivisible, digamos, con lo que ella misma es, sin embargo se subdivida, digamos, en especies diversas, en individuos y también con respecto a sí misma, ¿no? En series divergentes, en líneas divergentes. ¿Por qué? Porque es que Bergson habla en el fondo de lo que él llama una supraconciencia en la evolución creadora, que es una conciencia coextensiva a todo el universo, ¿no? Él lleva esta noción de conciencia pues a un nivel muy amplio, uno diría metafísico en ese sentido, eh, y que es expresión de una misma realidad. Entonces a él lo que le preocupa con la idea de duración es llegar a este tiempo real, ¿no? A esta sensación de la realidad del tiempo, que él había visto que la ciencia no dotaba al tiempo de este carácter real, ¿no? El tiempo de la ciencia no dura, dice él. El tiempo de la ciencia solo trabaja en un medio homogéneo gracias a Kant o después de Kant. De hecho, actualmente hay muchos trabajos alrededor de la hipótesis de que las teorías de Einstein tienen un origen también kantiano, ¿no? O sea, Kant digamos que influyó sobre toda su posteridad y aún hoy en día, en la contemporaneidad. Bueno, esto como una breve introducción a lo que es ese libro, el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Esta es la idea del lugar en Aristóteles, la, la tesis secundaria de Bergson. Bueno, el profesor Bergson, bueno, aquí voy a volver a mover esto. Bergson se instala de nuevo en París y después de haber enseñado algunos meses en el Collège Roland, fue nombrado en el Liceo Henry IV, donde permanece 8 años. Tiene en 1891 y 1882 a Alfred Jarry como alumno. Aquí hay un dato curioso, Alfred Jarry fue el inventor de lo que él llama la patafísica, para los que les interesa pues opciones alternativas a la metafísica. Si de pronto a alguien le interesa con eh, ese trabajo final opcional, un ensayo digamos sobre Alfred Jarry y la patafísica, por ejemplo. Bueno, en 1896, a la edad de 37 años, publica su segunda obra mayor, Materia y Memoria. Materia y Memoria, para comentar algo aquí de paso, esta es la primera edición de Materia y Memoria. Materia y Memoria es un libro bastante científico, ¿no? O sea, Bergson, de todas maneras, a pesar de que se inclina hacia la filosofía, él no pierde su carácter científico y entonces, digamos, eh, involucra muchísimo la ciencia, datos científicos de su época en sus obras. En el ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, él habló bastante de la termodinámica, por ejemplo, de la, eh, ¿cómo es que? Qué pena adelantarme así. De la ley psicofisiológica de Weber y de Fechner. Eh, eh, él, sí, digamos que nutre mucho su obra filosófica con datos científicos. En materia y memoria usa mucho, eso lo vamos a hablar más adelante y como les mostré, eh, muchas investigaciones y mucha literatura sobre
el cerebro, por ejemplo, sobre el tema de la afasia cerebral, el funcionamiento del cerebro. Es un libro bastante científico, pues que habla, que establece una teoría sobre las relaciones del cuerpo con el espíritu y en las cuales, pues él también, pues, digamos, le interesa ese problema filosófico de cómo ubicar la conciencia con relación al cuerpo, ¿no? Y la función del cerebro con respecto a todo esto. De hecho, en este libro hay una crítica bastante fuerte, por ejemplo, a la noción de representación, como se ve en la filosofía moderna, y como lo comenzó también, por ejemplo, Schopenhauer, ¿no? Con su noción de representación y que oponía la voluntad. Entonces, hay una crítica bastante fuerte a la noción de representación. De hecho, él hace una crítica tanto al idealismo, desde el inicio del libro, como al realismo, ¿no? Es decir, a aquella hipótesis que dice que lo único que existe es mi representación de las cosas, el idealismo, eh, y aquella hipótesis que dice que las cosas existen independientemente de mi representación o de mi conciencia. Entonces aquí él establece una hipótesis muy interesante sobre lo que es la materia. Él dice que la materia es un conjunto de imágenes. Entonces hay una noción de imagen. El concepto de imagen es muy importante en este libro. Esa noción de imagen va a ser determinante para la contemporaneidad. De hecho, hay tesis como la que hace Gilles Deleuze en su libro sobre cine, de que materia y memoria es como, digamos, por en 1896, ¿no? Que coincide un poco con el nacimiento del cine, la época del nacimiento del cine. Eh, digamos que en este libro Bergson presiente de manera metafísica, por decirlo así, filosófica, el nacimiento del cine, ¿no? Y la noción de imagen con respecto a, a lo que es la materia y a lo que va a ser entonces el tiempo, el movimiento y el cine, ¿no? De hecho, pues, eh, dado que estaba solamente en el origen del cine, pues Bergson hace muchas críticas al cine en un capítulo de la evolución creadora. Él va a decir la inteligencia una vez más, que es como lo que él más va a atacar. Eh, la inteligencia, lo que caracteriza a la inteligencia es una ilusión cinematográfica del pensamiento, lo que yo les decía ahora rato. Eh, Se trata de una vida o de una conciencia que se ve vivir, entonces a través de esta ilusión cinematográfica que Bergson dice que coincide con el nacimiento de la metafísica con los eleatas, ¿no? Con Zenón de Elea, Parménides, o sea que él ubica el nacimiento de la metafísica mucho antes o antes incluso de Platón, ¿no? Ya con los eleatas y su crítica, por ejemplo, al movimiento, de que el movimiento no existe, contrariamente pues a Heráclito que decía pues que lo que existe es el devenir, el cambio. Entonces, él dice pues cuando los eleatas dicen el movimiento no existe, ahí nace la metafísica y ahí nace lo que va a caracterizar toda la filosofía occidental, que es una ilusión cinematográfica del pensamiento. Bueno, más adelante desarrollaremos un poco más estas ideas. Bueno, aquí yo la verdad que me extiendo mucho en aspectos biográficos. Voy a pasar un poco más rápido por esto. Pues creo que ahí dije pues que él sobre el profesor del Collège de France. Dicen que en el Collège de France, que Foucault también pues, fue profesor del Collège de France, o para que tengan una idea, pues que se llenaba mucho, que la gente pues se apiñaba afuera. Bueno, Bergson pues como vestía pues como la época, pues ahí inicios del siglo XX parece pues una película de Chaplin o algo así. Eh,
Pues ya es importante este dato de que él reemplaza a Gabriel Tarde, es un filósofo que casi no se investiga. Gabriel Tarde, él lo reemplaza creo que justamente en el Collège de France. Bueno, yo les voy a compartir estas diapositivas en el Drive, entonces no se preocupen si quieren pues cosas más detalladas de su biografía. Aquí menciono pues que su tercera gran obra, La evolución creadora, de la cual ya he dicho algunas cosas. Valga anotar aquí de nuevo pues que, como voy a decir más tarde, que también está muy nutrida, muy influenciada por asuntos, por temas de la ciencia, ¿no? En este caso de las teorías de la evolución. Eh, pero es un libro de filosofía, o sea, netamente filosófico, con una hipótesis metafísica que se llama el impulso vital. De ahí que a Bergson uno encuentre, pues de hecho hoy en día encontramos muchos estudios que relacionan a Bergson con Nietzsche. Entonces, pues que los dos son vitalistas, pues ya vimos que Bergson entonces es un filósofo que tiende hacia el devenir, hacia este impulso vital que él llama acá, hacia una existencia mucho más cercana de la materia como conjunto de imágenes, a una crítica a la representación, a la razón, a la inteligencia. Bueno, esta es la primera edición de la evolución creadora. Eh, bueno, aquí esto se está saliendo un poquito. Vamos a ver si ustedes pueden. Bueno, esta parte es importante, ya se los había mencionado, es el encuentro con Einstein. Entonces, voy moviendo aquí vamos a ver, no, voy moviendo acá esto. El 6 de abril de 1922, Bergson participa en la reunión de la Sociedad Francesa de Filosofía que recibe a Albert Einstein de paso en Francia. Esto, por ejemplo, es un tema también muy interesante de investigación para los que quieran escribir su ensayo opcional para subir la nota. Sobre la base de argumentos de su libro Duración y Simultaneidad, intenta hacer valer en un debate con el físico la noción de tiempo universal, dada como caduca por la teoría de la relatividad. En 1925 aparece un reumatismo deformante. Bueno, esto creo que aquí ya lo voy a hacer perecer rápidamente. Bueno, que lo hace sufrir hasta el fin de sus días, viviendo con su mujer y sus hijas en una casa modesta situada en la calle Calmada cerca de la puerta de Hotel en París. Henry Bergson recibe el Premio Nobel de Literatura en 1927. Bueno, esto no es un asunto menor. A él le dan el Premio Nobel de Literatura, por eso les insistía ahora que la evolución creadora, bueno, todos sus libros son libros muy filosóficos, inclusive, aunque se nutre de muchos datos científicos, parecen libros de literatura, de hecho. Eh, por el estilo, digamos, por la manera como él escribe, ¿no? Por su estilo. Em, pues por lo cual, pues a él le dan el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Digamos, por su estilo, por su obra, pues como no hay Premio Nobel de Filosofía, pues le dan el de Literatura, bueno. En 1930, Henry Bergson es elevado a la dignidad de Grand Croix de la Legión de Honor. Escribe su última gran obra en 1932, que se llama Las dos fuentes de la moral y de la religión. Pues de esa manera él completa, digamos, una filosofía eh, que reúne, pues, digamos, muchos ámbitos muchos dominios, digamos, del conocimiento y que la hace, pues, una filosofía bastante completa. Eh, en un primer momento, pues, el asunto filosófico metafísico de la duración, con su tema, pues, de la conciencia, sobre todo.
Luego el tema, eh, pues también filosófico y metafísico, pero esta vez de la materia, digamos, de la relación de la materia con la memoria, y que lleva a otro nivel, digamos, la noción de duración. Luego el tema de la vida. Entonces, tiempo, memoria, vida, eh, y finalmente, pues, todos estos problemas, todos estos asuntos filosóficos llevados a nivel político y social con esta última obra. Muere el 4 de enero de 1941 a los 81 años. Con el fin de su petición, un sacerdote católico oficia su entierro. Henri Bergson reposa en el cementerio de Garches en los Hauts-de-Seine. Bueno, esto es un tema, ahí pues un comentario, y es que pues Bergson era judío, creo que lo dije al inicio, sus padres, pues, de padres judíos, él era judío, pero al final él quiso cambiarse pues al catolicismo. Igualmente pues él, pues por los años que ustedes ven ahí, él alcanzó a vivir la Segunda Guerra Mundial y todo esto. Él tuvo algunos cargos públicos eh, con Francia, digamos, tuvo muchos viajes a Estados Unidos en esos cargos públicos, eh, que en este momento no recuerdo muy bien cuáles eran, pero eran muy importantes. Entonces, bueno, ahí viene un tema también muy recurrente en filosofía, que es la relación del filósofo con la política, ¿no? Ustedes saben pues del caso de Heidegger y desde Platón, ¿no? Pues que, que, que le da consejos al tirano de Siracusa y demás, ¿no? Eso ha sido un tema pues muy continuo en la historia de la filosofía. Bueno, bueno, esta es una foto de Einstein y de Bergson. Esta es una cita que me parece muy interesante sobre la relación entre ciencia y filosofía, y que Bergson, a mi parecer, es un ejemplo bastante arquetípico, digamos, de lo que significa establecer puentes, vínculos entre ciencia y filosofía, lo que hoy en día se llama la transdisciplinariedad, pasar de una disciplina a otra. La filosofía, digamos, no debe encerrarse, digamos, en sí misma, debe tener relaciones con el arte, con la ciencia, eh, de tal manera, pues, que como les decía, una obra como La Evolución Creadora, por dar un ejemplo, pues reúne un estilo muy literario, es profundamente filosófica por una hipótesis metafísica como el impulso vital, pero maneja datos de la ciencia, ¿no? Datos científicos. Yo creo que esa sería como la ambición de cualquier filósofo, ¿no? Eh, es que no sea estricta y rigurosamente una ciencia exacta, pero sí que tome, digamos, aspectos bastante científicos, bastante con pretensión de objetividad, digamos, de exactitud, eh, mezclados, digamos, con un estilo literario, con un aspecto, digamos, artístico en ese caso. eh, y de esa manera mantener un equilibrio entre filosofía, lo filosófico, lo científico y lo artístico, ¿no? Diría yo. Entonces, Anne Fagot-Largeau dice en su artículo Le philosophe et la science selon Bergson, o sea, el filósofo y la ciencia según Bergson, que me parece que es una buena cita porque también resume mucho eh, el recorrido de la filosofía bergsoniana. Eh, en su primer libro, El ensayo, de 1889, Bergson trabaja sobre datos provenientes de la psicofisiología naciente o psicofísica concerniendo la sensación. Él ahí lo que denuncia Bergson allí es lo que él llama el falso problema de la intensidad. Él dice que la intensidad
no debe medirse de manera cuantitativa como si creciera o decreciera, digamos cuánto crece la sensación, sino que lo que es propio de la sensación es lo cualitativo, ¿no? Y esa idea de lo cualitativo es lo que lo va a llevar a él a tallar, digamos, su concepto de duración, que es el reino de lo cualitativo. Lo cualitativo, para decirlo aquí, pues, rápidamente, lo cualitativo, pues, es el reino de lo que no se puede medir, ¿no? Uno diría de lo absoluto, de lo inconmensurable. Em, Entonces, no se puede decir que una sensación sea más o menos. Cada sensación es cualitativamente irreductible la una a la otra, ¿no? Y eso sucede también con su noción de duración. Bueno, en Materia y Memoria, 1896, Bergson examina minuciosamente los datos sobre la memoria de las palabras y la afasia sensorial. Él admitirá, la literatura de la afasia es enorme, me tomó 5 años examinarla. O sea, pues aquí un comentario suelto y es que pues, cuando un filósofo antes escribía un libro, pues, era un libro producto de muchísimos años de trabajo. La evolución creadora, no sé si lo dice ahí más adelante, pues le tomó es un trabajo, es un resultado de 20 años de trabajo. Son años y años de mucho trabajo, ¿no? En la evolución creadora, 1907, se trata de embriología y de la evolución de las especies vivientes, luego del lugar del hombre en el árbol genealógico de los seres vivos y luego del segundo principio de la termodinámica. En Duración y Simultaneidad, 1922, Bergson lo dice en el prefacio del libro, confronta sus propias ideas con las de Einstein. Queríamos saber en qué medida nuestra concepción de la duración era compatible con las perspectivas de Einstein sobre el tiempo. Es innegable que la reflexión de Bergson se alimenta de los aportes de la literatura científica más reciente. Eh, entonces, pues este es pues valga la, la verdad de Perogrullo, esto es un curso pues introductorio, esto es también apenas una introducción a Bergson. Yo lo traigo para este curso porque me parece clave en ese tránsito, digamos, de, de la filosofía ya no tan moderna, digamos, después de Hegel, con la verdaderamente contemporánea que es la de inicios del siglo XX, después de Nietzsche, eh, para mostrar también un contraste con, con la fenomenología, que es el tema de dentro de 8 días, y pues, en este caso de Husserl, que es de la misma época de Bergson, de hecho, si no estoy mal, creo que nace en el mismo año, y después con el existencialismo francés, ¿no? Que lo vamos a ver después con Sartre. Entonces, también la filosofía es muy geográfica, ¿no? Se va moviendo de país en país, pues hasta ahora habíamos visto algo casi exclusivamente alemán, Kant, Hegel, Schopenhauer, bueno, la excepción de Kierkegaard, que es danés, y Nietzsche, ¿no? Entonces ahora hacemos un salto a Francia, el tema de la recepción de Nietzsche en Francia es muy importante. Sabemos que Bergson pues tenía una versión de Nietzsche todavía muy tergiversada, digamos, pues por lo que se había hecho con el nazismo, con Nietzsche. Entonces él, la verdad, hay datos pues que dicen que él no conoció mucho a Nietzsche, pues al Nietzsche filósofo. Eh, a Schopenhauer sí. De hecho, pues voy a aprovechar para mostrarles un libro que he estado estudiando bastante, eh, que es de Arnaud François, se llama Bergson, Schopenhauer, Nietzsche, Voluntad y Realidad, de la editorial Presse Universitaire de France. Eh, es una tesis de doctorado que pone en relación las filosofías de Bergson, de Schopenhauer y Nietzsche.
Es para que ustedes vean pues que hay relaciones vinculantes, digamos, entre estos filósofos. Ese, por supuesto, es un clon, el original está en la biblioteca. Eh, eh, Arnaud François, el- el autor de ese libro, es actualmente profesor de la Universidad de Poitiers, de la universidad en la cual yo hice mi maestría. Entonces, por lo cual, pues también tengo afinidad pues por estos temas. Y yo hablando con un colega, decíamos pues que uno plantea pues el curso en función de sus fortalezas, ¿no? Y el curso, digamos, cada quien plantea, yo en mi época también vi Introducción a la Contemporánea y se daba mucho más énfasis, por ejemplo, a la antropología, a otros temas, ¿no? Y se obviaba a otros y, por ejemplo, uno no vio existencialismo, por ejemplo, o fenomenología tampoco. Entonces, es una cuestión, digamos que las razones también son a ese nivel, ¿no? Las razones por las cuales se ha orientado este curso. Bueno, aquí ya entro yo a hablar un poco, digamos, de cada una de sus obras. Pues aquí ya mencioné algunas cosas. Eh, en el ensayo, pues expone el concepto clave que lo perseguirá a lo largo de toda su obra y producción filosófica, la idea de duración. La tesis de Bergson en ese libro es que la ciencia hasta ese momento no había pensado el tiempo real, solamente había trabajado con un tiempo espacializado. Es muy importante que ustedes retengan esa idea, ¿no? El tiempo no es el espacio, o sea, difiere en naturaleza y no en grado con respecto al espacio. Lo traigo muy a colación porque hay traducciones de Bergson que no traducen espacializado, sino especializado, o sea, es un error ahí tipográfico muy, muy sutil, pero pues es eso. Es decir, un tiempo sometido al espacio y no el tiempo en cuanto tal. Igualmente hace una crítica a Immanuel Kant por considerar el tiempo como un medio homogéneo. Entonces, un poco la idea de duración. Eh, la du- Me doy cuenta para mi gran asombro, dice Bergson, que el tiempo científico no dura. Interesándose en la idea de tiempo, Bergson hace el descubrimiento que permanecerá como el acontecimiento más notable de su carrera: el tiempo no dura. En un reloj, que es el ejemplo arquetípico del tiempo, ¿no? Cada segundo que pasa es rigurosamente el mismo. Que me despierte o que duerma es un tiempo homogéneo y abstracto, y valga añadir también universal, ¿no? Pero este tiempo lo queremos real porque sirve para ritmar nuestras vidas y para medir los fenómenos. Contrariamente a esta idea, Bergson plantea esta noción de tiempo como duración es para afirmar, digamos, los derechos mismos de la filosofía. Dice, el objeto de la filosofía es lo que no se mide. Su dominio es el de la libertad y de la creación, es pues el dominio del espíritu. Eso suena muy a Hegel, ¿no? La libertad, la creación, el espíritu. Bueno, la duración. Bergson utilizaba en sus cursos, los cursos del Collège de France, en sus conferencias en muchos lugares del mundo. De hecho, el texto que les dejé sobre lo posible y lo real es una conferencia. Las paradojas de Zenón de Elea, de las cuales está la de la flecha. Para que una flecha lanzada se mueva, debe transcurrir por cada una de las partes del trayecto, de tal manera que siempre habrá un intervalo entre una posición y otra al infinito. Así, en cada uno de los puntos del trayecto la flecha estará inmóvil, de ahí la demostración de que el movimiento no existe. La paradoja está ahí, la flecha se mueve y no se mueve. Bueno, esto eh, tiene que ver mucho pues con
con el tema de la lógica, ¿no? Con el tercero excluido, el principio de no contradicción, que precisamente pues surgen los eleatas en Parménides cuando decía el ser, el ser es y el no ser no es, o sea, no puede, el ser no puede ser y no ser al mismo tiempo. Eh, o cuando Kant decía lo posible es lo no contradictorio, o sea, aquello que se contradice no puede ser posible, pero pues si vemos desde el punto de vista de la historia como la síntesis, digamos, de tensiones dialécticas, en el caso de Hegel, vemos que, pues, que lo que hay es el movimiento de la contradicción, ¿no? Digamos, si fuera verdad lo que de manera lógica se dice de que lo posible es lo no contradictorio, entonces lo imposible no podría ser posible. Y lo imposible es una noción, digamos, eh, es que rompe con toda esa lógica. De hecho, vemos que lo imposible sí es posible. Lo vemos por todos lados, ¿no? Digamos, a un nivel ya mucho más vitalista, más filosófico que lógico, ¿no? Entonces, algo se mueve y no se mueve al mismo tiempo. Es la principio de no contradicción. La filosofía de Bergson, valga decirlo aquí de paso, como la de Nietzsche, inclusive yo incluiría la de Hegel a pesar pues de su pensamiento dialéctico, son filosofías que afirman, eh, digamos que van más allá de ese tercero excluido y afirman la diferencia en el sentido pues de aquello que ha sido excluido justamente. Muchas veces de manera paradójica también a fuerza de no querer excluir se termina excluyendo, ¿no? Bueno, es un comentario allí. La paradoja está ahí, la flecha se mueve y no se mueve. Bergson aclarará que ello es porque pensamos en un tiempo abstracto y fijo que no hace más que simbolizar la duración. Un ejemplo más contemporáneo sería el del cine. Es gracias a que la inteligencia mide lo que se mueve, lo puede subdividir al infinito en en partes simultáneas y juxtapuestas, que podemos caer en la ilusión de que no hay movimiento, de que la flecha en realidad no se mueve, de que Aquiles no alcanza la tortuga, esa es otra paradoja de Zenón. Un tiempo abstracto es aquel que se reconstruye pues a partir de la inteligencia, ¿no? A lo que llama Bergson es a volver al tiempo de la vida, y al tiempo que la fenomenología llamará el tiempo vivido, o como dirá Husserl, ¿no? A las cosas mismas, y salir entonces de este abstraccionismo, digamos, que nos aleja de la duración y que lo simboliza es a través del espacio, de un tiempo espacializado, mediatizado, digamos, por la inteligencia y por el espacio, digamos, por la tendencia espacializante de la inteligencia. Esto también nos indica que estas son filosofías, la de Schopenhauer, Nietzsche sobre todo y Bergson, y Kierkegaard también está allí, que son filosofías que quieren romper con las mediaciones, ¿no? Ya habíamos visto, si mal no recuerdo, en clases pasadas que lo más valioso para Hegel eran las mediaciones, eh, digamos, él decía, lo inmediato no es nada, es por eso que ser y nada pues entran en esta lógica de la contradicción y producen el devenir. Eh, lo realmente mediatizado sí es efectivamente real, sí es algo real. Y la mediación de las mediaciones pues es la razón, ¿no? Entonces para él la razón en ese sentido pues era casi que todo. Ahí la intuición, que por definición en la historia de la filosofía es lo inmediato, pues para estos filósofos es casi nada. Y bueno, yo creo que en alguna clase pasada lo dije, ¿no? Pero lo quiero mencionar aquí.
y es que las primeras motivaciones del filosofar, pues igual estamos hablando de los inicios de la filosofía con los eleatas, las primeras motivaciones del filosofar eran lo que los griegos llamaban la ibris. La ibris es eso que nos violenta, que nos desborda en el sentido de sensitivo, ¿no? Digamos que no lo podemos evitar, que no lo podemos controlar. Entonces cuando la ibris llega, el filósofo es filósofo porque toma una distancia, ¿no? Se distancia del acontecimiento, se distancia de eso que está pasando, y entonces lo racionaliza, lo mediatiza y incluso hace una especie de terapia, ¿no? La filosofía como terapéutica, y entonces el filósofo se aleja de eso hiriente, de eso excesivamente inmediato, excesivamente real, excesivamente presente, que lo lastima casi, que lo pone a sufrir, en el caso de Schopenhauer, la vida de sufrimiento. Y entonces pues el filósofo que se ubica pues en su castillo de marfil, que se aleja de lo inmediato, pero entonces después de tanta razón, después de tanto de Platón, de Kant sobre todo, de tanta metafísica y de Hegel, la filosofía quiere volver a lo inmediato, quiere volver a sentir lo real, quiere volver eh, a la sensación, ¿no? Quiere volver a captar, digamos, afectivamente, digamos, la realidad. Entonces, se viven esos dos extremos. Yo en ese momento, en esa clase donde hablé de este mismo tema, traje a colación eh, la parábola de Schopenhauer de los erizos, que siempre me parece una imagen muy bonita. Schopenhauer dice que dos erizos, una pareja de erizos eh, para sobrevivir al invierno, porque es en un contexto que es el invierno, eh, pues se necesitan mutuamente, necesitan cierta cercanía para darse calor, para no morir de frío, pero si se acercan demasiado se hieren. Sus púas, digamos, no se hieren mutuamente, los hieren. Entonces, la enseñanza pues que hace Schopenhauer es que uno no puede estar ni demasiado cerca al otro porque lo puede llegar a herir, ni tampoco demasiado lejos porque pues, se puede morir de soledad, de frío, de abandono, ¿no? Entonces hay que lograr esa distancia correcta, digamos. Entonces, ni mucho que el acontecimiento nos desborde, que al final no sabemos ni quiénes somos nosotros mismos, ni tampoco distanciarse tanto del acontecimiento que continuamente esperamos a que las cosas pasen para después sí pensar sobre las cosas. Es la definición de la reflexión, ¿no? Pensar sobre algo, reflejar algo que ya fue, que ya pasó, que ya hubo. Entonces el entendimiento, el pensamiento filosófico solamente reproduciría, eh, aprendería, reproduciría y, eh, y reconocería, aprendería, reproduciría y reconocería las cosas pues ya dadas. Entonces el filósofo ahí no es un filósofo creador, es un filósofo es netamente reflexivo, no coincide, digamos, con las cosas. Esa va a ser esa inquietud filosófica de la contemporaneidad, cómo desde Kant, ¿no? ¿Qué es el presente? ¿Cómo coincidir con nuestro presente? ¿Cómo coincidir con las cosas, a las cosas mismas? Pero entonces las cosas son fenómenos, etcétera, ¿no? Y hay diferentes maneras de acceder a los fenómenos. Ya vimos con Nietzsche que un fenómeno es una pluralidad de fuerzas, ¿no? De fuerzas en relación, un complejo de fuerzas, activas o reactivas, eh, y que pues en el fondo no hay fenómenos o no hay cosas, sino interpretaciones de esos fenómenos y de esas cosas, ¿no? Y esas interpretaciones son en función de dichas fuerzas, ¿no? En el caso de Nietzsche.
En el caso pues de Bergson, eh, lo que hay es la duración, el movimiento, que es lo que define ese punto de contacto con lo real, ¿no? Que es lo que él dice que es lo real. Entonces, la inteligencia piensa, como ya he ido introduciendo, por puntos separados pero idénticos. Por eso es un medio homogéneo, ¿no? Siempre dirigida hacia la acción, como ya les decía, inteligencia práctica. Preocupada por prever, la inteligencia no se interroga sobre las transiciones, no se dirige más que a aquello que es fijo. O sea, la inteligencia le gusta es reproducir lo mismo a lo mismo, ¿no? La inteligencia es kantiana, por decirlo de alguna manera. He aquí por qué le atribuimos al tiempo los mismos criterios cuantitativos y medibles del espacio, lo cual para Bergson es un error y él lo demuestra, digamos, de manera metodológica con un método que él llama el método de la intuición, pues que después vamos a desarrollar un poco y que es algo correlativo a la duración. Digamos que la manera como podemos acceder a este tiempo interno de la conciencia como fluidez indivisible y como ustedes van a leer, creación continua e imprevisible novedad, o sea, que se interesa por las transiciones, por los cambios, es a través de esta intuición filosófica, a través de lo que él llama la intuición, que es un método de conocimiento. ¿Por qué? Porque sin intuición la duración permanecería indeterminada desde el punto de vista del conocimiento, o sea, puede que esté ahí, pero nosotros no vamos a tener acceso a ella. Y no vamos a tener acceso a ella también por un sentido pragmático o práctico, que es el de la inteligencia. Como vivimos en nuestra practicidad cotidiana mediados por la inteligencia, pues no vemos el fluir ininterrumpido, como dice Bergson, de nuestra vida interior. No vamos a coincidir con nosotros mismos, no vamos a saber ni siquiera quiénes somos. Lo que va a intentar descubrir Bergson con la idea de duración es que es lo que en el fondo somos. La duración es lo que somos, o lo que estamos siendo más bien. Porque él dice, es verdad que lo que hacemos depende de lo que somos, pero también es verdad que somos lo que hacemos y nos creamos continuamente a nosotros mismos. O sea, él siempre va a ligar a la idea de duración, la idea de creación. Y eso es lo que aporta el tiempo. El tiempo es real para Bergson, no como los eleatas, que era abstracto, digamos, que no era real. El tiempo es real para Bergson porque aporta algo, una novedad imprevisible. Lo que ustedes ven en esa traducción del texto que les dejé, una nónada. Nónada es como, literalmente en francés es una nada imprevisible, digamos, que se añade a lo real, ¿no? Eh, eso lo hace el tiempo. El tiempo, digamos, tiene una realidad en ese sentido para Bergson porque aporta novedad, aporta, digamos, algo que no preexistía. Es una idea muy fuerte, ¿no? Para el pensamiento. De hecho, la tesis de Bergson es introducir el tiempo en el pensamiento. ¿Cómo se introduce el tiempo en el pensamiento? Dice él, a través de la idea de intuición, que es el conocimiento de lo inmediato. En ese sentido, él es anti-hegeliano, uno podría decir, y antikantiano también. Em, bueno, qué pena, acabaron los 15 minutos y bueno, retomo. Bergson dice, la línea es lo que ya está hecho, el tiempo es lo que se hace e incluso lo que hace que todo se haga. Bergson se plantea una pregunta. Él dice, que creo que ya le he planteado en otras clases, él dice, si el universo es infinito, ¿por qué todo lo que va a suceder no sucedió ya? O sea, si el tiempo es infinito en el sentido circular, ¿no? ¿Por qué todo lo que va a suceder no sucedió ya? Esa es la ilusión retrospectiva del pensamiento. Lo posible pensado a medida de lo real. Eh,
¿Por qué? Porque lo posible no puede ser pensado como posible, sino después de ser posible, o sea, después de lo real. Eh, lo posible en ese sentido es el pasado, es retrospectivo. Eh, el ejemplo que da Bergson en su libro El pensamiento y lo moviente es el de Shakespeare, ¿no? Él dice, eh, si alguien quisiera ser Shakespeare y hacer lo que hizo Shakespeare, pues tendría que, por un acto, digamos, de reconstrucción abstracta del pensamiento, tendría que crear las mismas condiciones en las que nació Shakespeare, la época, las amistades que él tuvo, la mamá, el papá, o sea, un complejo tan infinito que cuando uno reconstruye todo eso que hizo posible a Shakespeare, uno no puede sino referirse a Shakespeare, que es lo real en última instancia. Entonces lo posible se hace esa medida de lo real. Es una ilusión retrospectiva y solamente piensa sobre lo ya hecho. En cambio, el tiempo es lo que se hace, incluso lo que hace que todo se haga. O sea, es el pensamiento, es la manera como el pensamiento coincide con con la creación continua, impredecible novedad, que es la frase con la que empieza el texto de lo posible y lo real. Y es toda una crítica entonces a la noción de posible, porque lo posible lo que hace es despertar, digamos, un fantasma, por decirlo así, que viene desde Leibniz, ¿no? De pues que en la contemporaneidad se le da el nombre del determinismo, ¿no? De que todo ya está dado, de que lo único que hace el pensamiento es reconstruir, digamos, a partir de un análisis infinitesimal o del infinito, pues todo lo que está allí, todo lo que ya está allí y que él no es capaz de comprender, ¿no? O sea, se define el pensamiento es por su limitación. Entonces, lo posible es una ilusión, es un fantasma que lo único que hace es despertar, digamos, un determinismo en el universo o una pretensión de determinismo también. Lo que va a hacer Bergson, como usted lo van a ver en el texto que ustedes van a leer o que ya leyeron, de lo posible y lo real es la introducción de grados de indeterminación en las leyes físicas de la materia. La filosofía de Bergson es una filosofía de la indeterminación, de la vida, porque él dice los seres vivos constituyen en el universo centros de indeterminación. Lo que hacen los seres vivos es introducir grados de indeterminación eh, dentro del determinismo, digamos, del mecanismo y el finalismo de las leyes materiales. Eh, la indeterminación es lo que yo en la clase inmediatamente pasada les expliqué en el tablero como dx sobre dy, ¿no? La función no es esencia, sino función, en el sentido de que es indeterminación, o sea, sin esa indeterminación de la existencia frente a la esencia, pues la esencia no se puede constituir. Entonces ese es el giro sobre el que se para, digamos, la contemporaneidad. Recuerden que si tienen preguntas, las ponen en los comentarios del video, que yo las voy a ampliar en el video siguiente, en el de la clase dentro de 8 días, que en este caso es la de Husserl. Antes de comenzar la clase de Husserl, entonces yo dedico un tiempo a desarrollar algunas preguntas, pues si son muchas, las más relevantes o, bueno, intentaré pues no obviar ninguna, tomarlas todas en cuenta. Las comentaremos acá igual. Dado que a mi parecer la plataforma de Google Meet va a fracasar pues porque por eso estoy haciendo este video, anticipándome al fracaso, porque ya lo probé con otro curso y muchos no tienen un internet calidad y demás, no van a poder ver la clase de la misma manera. Ya les dije que hay compañeros que no tienen ni siquiera internet, hacen un esfuerzo por conseguir datos y demás. Entonces, por eso estamos recurriendo a esta herramienta. Y pues no vamos a tener esa interacción. El único mecanismo de interacción va a ser
el de los comentarios que ustedes me dejen a este video. Tampoco lo hacemos en streaming live o live streaming, o sea, digamos en vivo. O podríamos hacerlo, o sea, podríamos intentar hacerlo. El asunto es que pues tendría que estar pendiente ahí de los comentarios. O sea, es una dinámica diferente. Me parece que de esta manera puedo preparar mejor las clases y ustedes también pueden tener acceso, digamos, no en el horario estricto de clase, pero pues también se está contemplando una duración precisamente del video en YouTube determinada porque pues si se deja indefinidamente pues no, no se cumple, digamos, con un horario, o sea, es decir, vamos a dejar en claro, bueno, esto lo podemos hacer al final, la nueva metodología, digamos, del curso. Bueno, sigamos acá. La duración del tiempo real es el flujo de conciencia que se encuentra en lo más profundo de nuestra vida interior y que nuestra inteligencia ha dejado de lado. Bueno, como pueden ver, esta diapositiva pues es muy importante. Quizá estamos en el centro del pensamiento, digamos, de Bergson y de la clase, del video. Lo de la biografía y demás, pues es algo anecdótico. Entonces, filosóficamente lo que nos interesa es esta parte. ¿Por qué? Porque aquí hay un tránsito, ¿no? Es la vida interior, la profundidad de la vida interior, la conciencia, pero eso lo consigue Bergson en el ensayo y materia y memoria. En la evolución creadora, él, por decirlo de alguna manera, exterioriza esa duración. Él dice, no solamente la duración es interna a mí, al sujeto, si ustedes quieren, sino que es interna al todo el universo, o sea, es la interioridad del universo eh, que se expresa como duración, es decir, el tiempo, la manera como el universo expresa su interioridad es a través del tiempo, si no, no habría tiempo, si no el tiempo no sería real, si no, no habría, si no las cosas no se desplegarían en una sucesión en la cual no todo está ya dado. Por eso el infinito que piensa Bergson ya no es un infinito circular en el cual ya todo pasó, porque esa es la ilusión retrospectiva del pensamiento y que Einstein lleva al límite diciendo, el tiempo es una ilusión. O sea, cuando él dice que el tiempo es una cuarta dimensión del espacio, lo que él está diciendo es que el tiempo es una ilusión y que ya todo pasó. Entonces viene la ficción pues de que se puede viajar por el tiempo y todo eso. Pero no, para Bergson no, es todo lo contrario, no, no todo pasó, todo está por hacerse, todo se hace y, y digamos, eh, pues tampoco el otro límite de que nada pasó, sino que más bien todo se está creando, todo se está haciendo, ¿no? Eh, todo tiene una duración, todo tiene un ritmo de duración. Como dice aquí, ¿no? Cuando el ejemplo que él da en la evolución creadora de cómo la conciencia también está en las cosas, es coextensiva al todo el universo. Dice, si me quiero preparar un vaso de agua azucarada, debo esperar a que el azúcar se disuelva. Ahí se revela la duración. No es más un pensamiento, es lo vivido. No es más una relación, es el absoluto. O sea, porque uno diría, es relativo la manera como yo disuelva el azúcar, eh, pero hay un espesor de duración que me lo revela a mí al revelar una duración exterior a mí. O sea, cuando debo esperar que el azúcar se disuelva, ese pequeño acto, dice Bergson, está lleno de enseñanzas, porque es en esa espera que se me revela la relación con lo absoluto. O sea, es algo que ya nosotros ya vimos, así se ha mencionado con Kierkegaard, ¿no? Una relación absoluta con lo absoluto. En el caso de Bergson, ya no sería de manera como tan sublime, por decirlo así, en el estado religioso, sino que es algo ya cotidiano. O sea, la relación absoluta con el absoluto es cuando
disuelvo, cuando disuelvo un terrón de azúcar, que entre otras cosas son muy famosos en Francia los terrones de azúcar, por eso él usa ese ejemplo. Y bueno, todo cambia, luego todo dura. Esa es la fórmula bergsoniana que sustituiría el pienso, luego existo. O sea, como ustedes pueden ver, cada filósofo reinventa a su manera el pienso, luego existo cartesiano, ¿no? Eh, bueno, creo que Schopenhauer tiene su propia, pero en este instante no me acuerdo. Bueno, debe ser algo relacionado con el sufrimiento. Bueno, lo que no cambia es un tiempo muerto. La duración no es lo que permanece, es el cambio, la movilidad, la invención, la creación, es la vida, el espíritu mismo. O sea, Bergson define el espíritu como ahí donde hay novedad, hay espíritu. Ahí donde todo se repite, que es la definición misma que él da de la materia. Ahí donde se repite lo mismo, no hay espíritu, hay materia, hay inercia. Por eso Bergson es un filósofo del cambio. Él dice que no hay nada más substancial que el cambio. Eh, y los filósofos deberían dejar de temerle tanto al cambio, ¿no? Cuando se escudan pues en ideas fijas y demás, cuando le temen a lo imprevisible, que le temen a lo más substancial, dice Bergson. Bueno, él va ahí experimentando la duración. Él dice, entre otras cosas, comentando esta foto, vivir consiste en envejecer. Y la duración es eso, es la carga eh, del pasado en el presente. Es decir, la duración es la continuidad, la continuidad de lo que permanece en el presente del pasado. Entonces, por eso él dice que envejecemos en la medida en que cargamos cada vez más con nuestro pasado, un pasado que para Bergson, en su concepción de la memoria, pues es pura virtualidad. Eh, Ahí la noción de lo virtual, pues es muy amplia, digamos. Virtual es sinónimo de creación, ¿no? También. Materia y memoria. Este libro relativamente difícil, pero muy rico, explora las funciones del cerebro, emprende un análisis de la percepción y de la memoria y propone consideraciones sobre los problemas de la relación entre el espíritu y el cuerpo. Bergson dedica años enteros de investigación para la preparación de cada una de sus obras principales. Es particularmente evidente en el caso de Materia y Memoria, donde muestra un conocimiento agudo de investigaciones médicas que estuvieron en boga durante este periodo. Bergson afirma que el recuerdo es el punto de intersección entre el espíritu y la materia. Esa es la tesis de ese libro. Él va a demostrar la existencia del espíritu y de la materia, pero a través del ejemplo de la memoria. En el recuerdo están conjugados, por decirlo así, el espíritu y la materia, ¿no? Eh, bueno, sigo leyendo. Así, el cuerpo encarna el espíritu para las necesidades de la acción. Eh, Uno en Bergson siempre debe ver todo en términos como de colaboración, ¿no? Digamos, él pone un ejemplo, él dice, el cuerpo es el cuerpo es como una puntilla, dice él. El cuerpo es como una puntilla, es una analogía, o una metáfora más bien. El cuerpo es una puntilla y la conciencia o el espíritu es un abrigo. Eh, de tal manera que la puntilla, o sea, el abrigo sin la puntilla no tendría dónde colgarse, se caería. Eh, del mismo modo, el cuerpo sostiene al espíritu
así como la puntilla sostiene el abrigo, y viceversa, o sea, la puntilla sin abrigo, pues no tendría sentido, no tendría utilidad. eh, entonces hay una reciprocidad, hay una relación recíproca, digamos, de, de presuposición recíproca entre cuerpo y espíritu, y en ese caso entre puntilla y abrigo, ¿no? Es un ejemplo, él usa muchas metáforas, muchas imágenes, porque él dice que la imagen es un asunto metodológico también, así como Kierkegaard usaba el método eh, de la relación indirecta, el método de la relación indirecta a través de los seudónimos. Pues Bergson usa muchas imágenes porque él dice que hay una imagen mediadora entre la intuición de lo que uno quiere decir y, y pues la idea, ¿no? La idea de eso que uno quiere decir. Por ejemplo, para explicar el impulso vital, que creo que lo hablaré ahorita enseguida, él usa el ejemplo de una olla a presión. Entonces él dice, hay una pequeña ranura en la cual se escapa algo del gas a presión y todas las pequeñas gotas que caen son un individuo y constituyen un mundo. O sea, a él le pone algo hasta como mágico a eso, ¿no? Ese es un estilo literario pues de la metáfora, de la analogía que él usa mucho en su filosofía. El cuerpo tiene una memoria, la memoria hábito. Es decir, a través de las repeticiones materiales se va constituyendo una memoria que conserva el pasado en el presente. Pero el espíritu en sí mismo es esencialmente memoria, memoria recuerdo, que registra cada acontecimiento y los ordena en la sucesión del tiempo. Decía ahora rato que para Bergson la memoria es pura virtualidad en el sentido pues de que cada presente coexiste con su propio pasado. O sea, el presente no es un presente solo, digamos, y ya, sino que el presente eh, tiene su cara, digamos, virtual, que es la manera como coexiste con su propio pasado. Sin ese pasado que coexiste con cada presente, el presente no podría pasar, no podría constituirse como presente. O sea, es desde el fondo de una memoria que podemos ver los presentes pasar. Sin esa memoria, gracias a memoria hábito que contrae hábitos, digamos, a partir de repeticiones y que aprende en ese sentido, y que sin embargo es virtual, sin esa memoria se repetiría siempre lo mismo, o sea, no habría un nuevo presente, el presente como tal no existiría. O sea, en materia y memoria él se introduce pues en un análisis exhaustivo, digamos, de qué es la memoria y de cómo la duración depende de la memoria. Digamos que la tesis de materia y memoria es enriquecer el concepto de duración a través del concepto de memoria, ¿no? Memoria recuerdo, entonces está la memoria hábito, que es la memoria conectada, digamos, al sistema sensoriomotor del cuerpo, pero hay una memoria pura, que es una memoria puramente virtual, que es la memoria recuerdo, que conserva el recuerdo en sí mismo. Se trata del recuerdo puro que para Bergson existe en sí mismo y define una ontología compleja, mientras que el presente corporal sería netamente psicológico. Esa es una expresión de Bergson, ¿no? Él dice, el presente es psicológico, el pasado es ontológico. Él invierte la relación, o sea, normalmente uno dice, el pasado ya no es, el pasado ya pasó, o sea, es algo que ya pasó, pero en Bergson es diferente, es lo contrario. Él dice, es todo lo contrario, él dice, el pasado es y por el contrario el presente eh, ya no es, o sea, continuamente el presente ya no es. Eh, y es por eso que el presente depende esencialmente de un pasado para que sea presente, como lo dije hace rato.
Bergson enumera pues una serie de paradojas ahí del tiempo, de la memoria, porque pues efectivamente, como decía, hay presuposición recíproca entre cuerpo y espíritu, entre todo esto, y sin memoria, sin una memoria que es ya pasado, que se supone que es ya pasado, no habría un presente, pero es todo lo inverso, justamente. Sin un pasado que ya es y que sí, y que desde siempre ya fue, es como el objeto igual a X de Kant, o ese foco virtual, ¿no? De lo que ya fue, o es el deseo en Freud también. El deseo en Freud eh, es objeto perdido, ¿no? Es objeto siempre de entrada perdido que constituye nuestra memoria. Sin esa memoria, que ya es, el presente no podría pasar, no podría ser, no podría efectuarse, darse. Es por eso que, como yo decía, lo que hacemos depende de lo que somos, de nuestra ontología, que es nuestra memoria. Pero lo que somos también depende de lo que hacemos. Ese es ese doble movimiento entre una ontología de lo virtual, ese es todo un tema pues que podemos explicar en otro lugar con mayor extensión, una ontología de lo virtual y una psicología compleja que es lo que se está haciendo, lo que hacemos, lo que depende de la acción, digamos. ¿Por qué? Porque si nos quedamos solo, lo que hacemos depende de lo que somos, pues habría un determinismo, como en el caso, por ejemplo, de un determinismo, por ejemplo, cultural. Entonces, como los caleños son así, entonces eso es lo que somos, entonces así es, por eso es que actuamos así, ¿no? O sea, también podemos cambiar, podemos aprender, o sea, de otra manera no habría devenir, no habría cambio, no habría duración precisamente. A ver, bueno, ahora entramos a la evolución creadora, estoy haciendo una síntesis, digamos así, comentada muy rápidamente de cada una de las obras. En este libro, Bergson demuestra que lo que es verdad para la duración en la conciencia lo es a escala del todo el universo. O sea, con esa frase tendríamos suficiente. Hay muchas resonancias con Husserl. eh, eh, es el punto de encaje, por decirlo de alguna manera, o de intersección entre el interior y el exterior, entre, pues sí, la conciencia, digamos, interna de nosotros y el todo el universo. Bueno, hay un impulso vital, una exigencia de creación en el origen de la vida que se ha diversificado y repartido entre las diferentes líneas de evolución divergentes y antagónicas. O sea, para Bergson la vida es proceso de diferenciación, ¿no? Es el movimiento de la diferencia. Es por eso que Bergson va a influenciar mucho el postestructuralismo francés, sobre todo a Deleuze, ¿no? Con su concepción de la diferencia. Creadora ella misma, el impulso vital ha permitido la creación de seres creadores como lo son los hombres. Con el instinto los animales captan el mundo de manera inmediata y por ello mismo de manera ciega. El hombre, por su inteligencia, se volvió fabricador de herramientas y de herramientas que hacen herramientas, es decir, los conceptos. Existe entonces divergencia y antagonismo entre instinto e inteligencia. O sea, no hay una diferencia de grado, sino una diferencia de naturaleza entre instinto e inteligencia, ya que lo que es inmediato para el instinto no lo será para la inteligencia. Esta última abre el círculo de la necesidad y la hace indefinida, por lo tanto es incapaz de comprender la vida. Eso es algo muy recurrente de Bergson que conecta con como empecé este video. Eh, la inteligencia es incapaz de comprender la vida, dice Bergson. Y lo que le interesa en el fondo a Bergson es comprender esta vida. ¿Por qué? Porque la inteligencia mide la vida en función
de sus esquemas prácticos, digamos, pragmáticos, y la vida no se define por eso, no se define, digamos, por responder a la acción, a las necesidades de la acción, ¿no? Dice Bergson, hay cosas que solo la inteligencia es capaz de buscar, pero que por ella misma no las encontrará jamás. Estas cosas solo el instinto las encontrará, pero no las buscará jamás. Pues esa frase es bastante diciente, ¿no? Es como la que yo les adelantaba a ustedes en alguna clase, de que la inteligencia tiene más necesidad del instinto que el instinto de la inteligencia. O sea, la inteligencia le plantea problemas que por ella misma no los puede solucionar y que el instinto las posee, la solución, pero, pero que son problemas que el instinto por sí mismo no se plantea. La intuición sería la única que nos sacaría de este impasse y nos daría acceso a una comprensión de la vida. O sea, Bergson, toda la tesis de Bergson es que la intuición filosófica es aquella que, haciendo contrapeso al dominio tecnológico, entre otras cosas, ¿no? Eh, objetivista, digamos, utilitarista, instrumentalista de la vida que ha dominado sobre el planeta como es la inteligencia, la intuición haría un equilibrio aquí y nos daría acceso a conocer mejor la vida, ¿no? Desde adentro, dice Bergson, porque la intuición es intuición de la duración y la duración es la experiencia interna del tiempo como un absoluto, ¿no? Como algo indivisible, como algo que no se puede dividir en partes, en etapas, en un medio homogéneo, sino hecho de heterogeneidades puras, ¿no? Movimientos de diferenciación. Eh, esa es la gran hipótesis, la gran tesis de Bergson de que la intuición, comprendida como, dice él, el instinto devenido consciente de sí mismo. O sea, Bergson es un filósofo que todavía cree en la conciencia, ¿no? Veíamos con Nietzsche que hay una primacía del inconsciente sobre la conciencia, no es un filósofo de la conciencia. Bergson vuelve a la conciencia, eh, pero para su concepción de la intuición, que es este instinto devenido consciente, es decir, como salido de su ceguera, como la frase de Kant, ¿no? Instintos sin conceptos son ciegos, perdón, intuiciones sin conceptos son ciegos, conceptos sin intuiciones serían vacíos. Y de la misma manera la intuición eh, prolonga, le da duración a ese instinto ciego, a ese instinto que se hunde, digamos, en el mecanicismo, en la repetición de la materia y le da duración y le da, lo prolonga, digamos, que lo hace consciente y esto es lo que, según Bergson, nos daría la clave de las operaciones vitales. Para finalizar la clase, eh, desarrollaremos algunos aspectos de la intuición, de lo que ya mencioné como la intuición como método, que está en uno de los últimos libros de Bergson, creo que es de 1936, que se llama El pensamiento y lo moviente, de lo cual les he dejado la lectura Lo posible y lo real. El pensamiento y lo moviente pues es una compilación de artículos y conferencias y que se publicó en vida de Bergson. Entonces, la intuición como método en Bergson tiene tres momentos: problematizar, diferenciar y temporalizar. Aquí nos enfrentamos a una primera paradoja, ¿no? Un primer problema, y es que como algo que por definición es inmediato como la intuición, eh,
puede ser susceptible de etapas, de momentos, de mediaciones, de un método. O sea, la expresión método misma quiere decir camino, quiere decir mediación. Es cómo hacer de algo inmediato una mediación o viceversa, cómo hacer de la mediación algo más inmediato. Justamente por su carácter metodológico, la intuición puede adquirir un carácter de método, ¿no? Para el pensamiento. Eh, los tres momentos de la intuición, problematizar, diferenciar y temporalizar, no necesariamente son sucesivos. Eh, coexisten entre ellos, se presuponen recíprocamente, interactúan, ¿no? Entre ellos también. Eh, problematizar presupone pues que la realidad esté hecha de mezclas. Eh, Bergson crea a su manera una nueva concepción del análisis, eh, y el análisis lo que conserva es el método de división, digamos, que desde Platón ya hay en la filosofía. El método de división es la figura, digamos, el personaje del cocinero en Platón, ¿no? Que el buen cocinero es el que sabe cuáles son las articulaciones del animal, ¿no? Del pollo. Entonces él sabe expresar el animal porque conoce la articulación. Entonces, problematizar es, en ese sentido, presupone un proceso de división, de diferenciación, que es conocer las articulaciones de lo real. Ahora bien, el momento de problematizar lo que busca en filosofía es como una especie de grito, ¿no? Una especie como de reclamo de decir la filosofía tiene derecho a plantearse sus propias preguntas. ¿Por qué? Porque Bergson diferencia entre preguntas mal planteadas y preguntas mal analizadas. O sea, una pregunta mal planteada, eh, por ejemplo, cuando uno le preguntan, ¿el placer es la felicidad? Tanto en el término placer como en el término felicidad pueden haber tendencias o realidades irreductibles unas a las otras. Entonces, cuando uno le preguntan las cosas así, uno no tiene mucho margen de libertad. Problematizar es reivindicar para la filosofía un derecho a la libertad de plantear sus propios problemas y de que no tenga que resolver los problemas ya hechos, ya dados por una sociedad, por ejemplo, en las carpetas administrativas de la ciudad, o como hace el profesor, ¿no? Que esconde la respuesta y le da las preguntas ya hechas, ya predeterminadas, digamos, a los estudiantes, ya encaminadas, ¿no? Entonces, problematizar es una actitud filosófica, una actitud, digamos, del filósofo, y de la cual el filósofo debe tener derecho. O sea, al filósofo le tienen que dar de entrada el derecho a problematizar para hacer filosofía. De otra manera, pues se conforma con la opinión, con las verdades de la época o la voluntad de verdad de la época, con los poderes establecidos. Entonces, es un acto en ese sentido de libertad, ¿no? Porque pues como dijimos en una diapositiva anterior, la filosofía es ese reino de la libertad. Bueno, diferenciar, como ya dije, es descubrir las articulaciones de lo real, lo que difiere en naturaleza. Entonces, por ejemplo, la primera diferenciación que hace Bergson es la del espacio y el tiempo, o sea, son diferentes. Bergson dice que la realidad tiene dos caras, la diferencia misma tiene dos caras, las diferencias de grado y las diferencias de naturaleza. Lo que difiere en grado es todo lo que pertenece al espacio, y lo que difiere en naturaleza es todo lo que pertenece al tiempo, es decir, lo que difiere con todo, incluso consigo mismo, cualitativamente. Y temporalizar es siempre escoger ese lado temporal de las cosas, ahí donde las cosas difieren en naturaleza y donde
las cosas, digamos, se descubren cualitativamente en lo que ellas son. O sea, intuir, pensar en duración, que es la fórmula de la intuición en Bergson, pensar en duración, sería en última instancia ese ejercicio de coincidir con lo que las cosas tienen de cualitativo. Es decir, como dice Bergson, de único y de inefable, ¿no? Inefable es como eh, lo indescriptible, lo inenarrable. Entonces, es solamente introduciendo el tiempo en el pensamiento, es solamente planteando los problemas en función del tiempo, más bien que del espacio, que la filosofía pues accede o va a tener acceso a la intuición de lo real, ¿no? Esa es una pretensión muy ambiciosa, diría yo, muy fuerte, pero que Bergson no cesó de buscar en toda su filosofía desde el inicio. Y es curioso que solamente al final, en 1936, casi al final de su vida, eh, se arriesgue por este concepto de intuición. Eh, de hecho, él en alguna de sus cartas dice que pues que él primero pensó la duración antes que la intuición, ¿no? O sea, el método curiosamente llega después. Y es que en filosofía el método es una de las cosas más difíciles de conseguir. Un filósofo revoluciona la filosofía es cuando introduce una nueva metodología. Eh, y eso no es fácil, digamos, en filosofía. Entonces leo, la intuición es el esfuerzo intelectual más exigente que nos libera de las ideas preconcebidas y de los hábitos intelectuales totalmente hechos. Deshace lo ya hecho hacia lo que se está haciendo, el devenir de las cosas. Es un esfuerzo más, la intuición es un esfuerzo más por estar a la altura de lo que acontece y de coincidir con el acontecimiento mismo que es el pensamiento, ¿no? En su relación intensa con la materia y con lo real, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces sería mi presentación. Eh, Voy a corroborar que no haya más diapositivas. Homenaje a Bergson sobre el Panteón de París. Dice a Henry Bergson, filósofo cuya obra y vida han honrado a Francia y al pensamiento humano, dice la placa. Y ya. Entonces, si tienen preguntas, las escriben en los comentarios del video. Eh, Próximamente, digamos de manera más detenida, voy a pensar la metodología que seguiríamos con estos videos. Eh, Estos videos pues que voy a subir a este canal de YouTube para las clases, que me parece la metodología más pertinente porque ya tuve la experiencia de intentar dar una clase con Google Meet, eh, que es una de las herramientas que da pues eh, Google Calendar y Google Classroom. Y dado que no todos tienen acceso a Internet y pues he tenido la experiencia de que algunos estudiantes tienen Internet eficiente porque la calidad, digamos, depende del Internet de cada quien, pues acudí a esta herramienta. Entonces, me parece que es mejor, no habrán interrupciones y esto, pues por problemas técnicos y demás. Además, pues cuando yo al mismo tiempo que hablo, muestro las diapositivas, a veces los estudiantes no lo ven. En fin, hay muchos inconvenientes y bueno, en el caso de nuestra clase, pues somos bastantes. Entonces, he escuchado de casos de otros profesores que se les colapsa la plataforma. Entonces, bueno, esta es una opción que nos va a servir mucho. Próximamente, pues, les voy a ir indicando de qué manera vamos a aprovechar mejor esta herramienta, qué ejercicio vamos a hacer con base pues en las clases, en los videos que yo suba para cada 8 días.
Y, y bueno, por ahora imagino que ustedes verán este video después del intento de clase de mañana, en este caso pues el jueves 19 de marzo. Eh, entonces esperemos a ver cómo nos va mañana. Pues la otra idea es, para ser también inclusivos con los que tienen problemas de internet y todo esto, es que los que tengan exposiciones de sus diversos temas presenten un video así como este que yo he presentado. Si quieren les comparto el programa que se descarga gratuito y lo suben igual a YouTube. Abren un canal de YouTube que es muy fácil para que todos tengan acceso a la exposición. Lo que pueden hacer es, dado que me imagino que cada uno está en cuarentena o cada uno está en su casa, lo que puede hacer el grupo es, a ver, pues eso ya estoy aquí sobre la marcha. Y bueno, nosotros hablaremos con más detalle de eso. Yo, pues lo que podría hacerse es que cada quien hace una parte, digamos, cada quien hace en su casa la parte que le corresponde. Si es un grupo de 4 estudiantes, entonces, y la exposición es de media hora, eh, entonces cada uno prepara un videíto de 7 minutos o de 8 minutos. Y al final, no, pues no sé por qué mecanismo, me imagino que por email se podrá, no sé, reúnen, digamos, en un solo video, editan en un solo video las partes, las diferentes partes, y las suben. Así como yo he hecho con estos que solo me permite grabar gratuitamente 15 minutos, yo lo que hice después con un programa que después les digo el nombre, no, en este momento no lo tengo aquí presente. Él pega las partes, los diferentes archivos en un solo archivo, en un solo video. Entonces, bueno, hasta aquí dejo. Eh, la idea es pues que hagamos ejercicios con base en la información de este video y lo cual les iré notificando mejor. Bueno, muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase.